Bueno, muchachos, vamos a continuar con el tema que estamos abordando, que es, bueno, ya se dieron una idea que tiene que ver con los reglamentos, solamente que a diferencia de primer grado no vamos a ver los reglamentos escolares, sino que vamos a ver los reglamentos deportivos. Por esa razón, la videoclase anterior se enfocó únicamente en la explicación de qué es un reglamento, para que ustedes recordaran lo que ya vieron en primer grado, porque se ve en primer grado. De hecho, es la práctica número 1, con esa normalmente se inicia a primer grado. Así que quizás se les pudo haber olvidado, cosa que es probable, puesto que todo lo que nos ha pasado durante este maravilloso año, que es una cosa tremenda, pero el punto es que lo básico debieron de haberlo recordado en la videoclase. Ahorita vamos a entrar ya un poco más a lo referente al tema de los reglamentos deportivos, que prácticamente es lo mismo, es muy similar. De hecho, es casi la misma cosa, con la variante de que no vamos a hablar de aspectos escolares, vamos a hablar de cuestiones deportivas. Pero para continuar viendo los reglamentos deportivos, hagamos un pequeño repaso rápido sobre la estructura general de un reglamento. Recordemos que un reglamento, pues lógicamente al inicio lleva su título en la parte de hasta arriba, y posteriormente suele estar estructurado por capítulos en ocasiones, capítulo 1, tal cosa, capítulo 2, tal cosa. ¿Pero qué hay en estos capítulos? Bueno, en el año pasado estuvimos viendo que estos capítulos puede ser uno para enumerar las reglas generales que va a imponer un lugar o que va a colocar un lugar, digamos la escuela. Primero van las reglas generales de la escuela en el capítulo 1, en el capítulo 2 pueden ir lo que son los derechos y obligaciones, o solamente los derechos. En el capítulo 3 pueden ir las obligaciones y en el capítulo 4 pueden ir las sanciones. Así puede ser. En un reglamento deportivo viene siendo más o menos la misma estructura, con una diferencia, que recuerden que estamos en un ámbito donde se va a jugar en un determinado lugar, con unas determinadas medidas, etc. Por lo tanto, de igual manera lo estructuramos en capítulos, pero en el primer capítulo podría ser las medidas del campo, la cuestión física del lugar donde se va a jugar, cómo debe de ser la cancha, cómo debe de estar el pasto, de qué medidas debe tener, la portería, cómo. Si, por ejemplo, en el fútbol, un penalti, a cuántos pasos, qué distancia, etc. Estos son en la cuestión de reglas físicas. Lógicamente van a haber reglas directas al deporte cuando ya se estén jugando, reglas enfocadas a normativas, por ejemplo, respecto al balón en el caso del fútbol, porque es el que más conozco, soy sincero, no conozco tantas reglas de otros deportes, pero en el caso del fútbol, pues sí, cuando es un fuera de lugar, el balón dónde debe de estar, quién lo debe tocar, etc. Tanto reglas como para los jugadores, que no lo puedes golpear, no lo puedes tocar con la mano, en general. A eso me refiero. La estructura de un reglamento debe de ser por capítulos. En el caso de un reglamento deportivo, con mayor razón, debe de estar estructurado de esa forma, porque forzosamente se tiene que colocar lo que corresponde al lugar, como es, lo que corresponde a los jugadores o a los que van a estar en el partido, como debe de ser, las reglas que debe de seguir quien va a mediar el partido, porque también hay reglas que debe de seguir un árbitro, que es el que lleva el reglamento, lógicamente, pero también él tiene que ser imparcial, tiene que no tener favoritismos, debe de no interferir en las jugadas, etc. Y de igual manera, reglas inherentes o que tiene que ver con el vehículo que van a estar jugando, entiéndase la pelota o el balón. Hay un montón de reglas y lógicamente todo eso se puede estructurar por capítulo para que no sea un desorden tremendo, sino que fácilmente voy a ver las medidas y las reglas del lugar, el capítulo tal, ahí lo busco y listo, ya sé que ahí voy a encontrarlo. O voy a ver cuáles son las reglas que un jugador debe tener en que el capítulo 6 y busco el capítulo 6, pero eso es solo un ejemplo bastante sencillo. A eso se refiere con la estructura por capítulos que debe tener un reglamento, y en el caso de uno deportivo pues es fundamental que sea así, porque si no va a ser todo un enredo el tratar de leerlo. Ahora continuamos con algo simple. Veamos más o menos algunos ejemplos de qué información debe de estar contenido en un reglamento deportivo. En los deportes hay reglamentos, los cuales están constituidos por una serie de reglas establecidas y reguladas habitualmente por estamentos superiores, que son los que regulan la competición.
Los reglamentos deportivos establecen derechos y obligaciones de los miembros que participan y forman parte de una comunidad deportiva. Es decir, definen lo que se permite y lo que no dentro y fuera del espacio en el que se lleva a cabo el evento deportivo. Lo anterior, con el propósito de regular las acciones para que ambos equipos tengan las mismas oportunidades, sin beneficiar o perjudicar a uno de ellos. Los reglamentos deportivos aplican tanto para los jugadores como para los entrenadores, los árbitros y todo el personal que tenga participación directa o indirecta en el deporte del que se trate. Cada deporte tiene su propio reglamento. Por ejemplo, hay reglamentos para el ciclismo de pista, el básquetbol, el voleibol, el fútbol americano, etc. Cada uno de esos reglamentos regula todos los aspectos particulares que tiene ese deporte, desde la vestimenta hasta la forma de llevar el marcador o puntaje durante los partidos. En los reglamentos deportivos se señala que los árbitros deben vestir de diferente manera. Esto es para que sean fáciles de identificar y no se confundan con los jugadores. Por ejemplo, en el reglamento de básquetbol se indica que los árbitros deben vestir una camiseta gris, pantalón largo, negro y calcetines y tenis negros. Los jugadores de básquetbol deben calzar tenis distintos de los que usan los jugadores de fútbol, ya que estos deportes se practican en diferentes canchas. Por ejemplo, los jugadores de voleibol tradicional utilizan tenis, mientras que quienes juegan voleibol de playa no usan calzado, ya que juegan sobre la arena. Se debe jugar en forma limpia y justa. Respetar a los adversarios, compañeros, árbitros y espectadores. Convivir armoniosamente y evitar conflictos. Bueno, después de haber visto este pequeño video, vamos a concluir ya la videoclase del día de hoy. El tema es sencillo, no es un tema complejo, nos ayuda mucho que en el ciclo pasado lo hayan visto. Eso permite que no sea tan complicado que lo vayan comprendiendo ahorita. Y sinceramente espero que haya quedado claro, dado que es un tema algo repetitivo, en la cuestión de primer grado con este año, pues en teoría no debería haber tanto problema. Así que muchachones, vamos a dejarlo hasta acá. Nos vemos, bueno, siempre se me olvida, ustedes me verán la siguiente semana. Cuídense.